Las conversaciones de negociaciones entre Ucrania y Rusia se llevaron a cabo en Bielorrusia este lunes. Durante más de 5 horas, ambas delegaciones dialogaron y se escucharon mutuamente, encontrando algunos puntos en los que se puede avanzar, expresó Leonid Slutsky, presidente de la delegación rusa. Sin embargo, no se conocen mayores detalles. En los próximos días se espera un nuevo encuentro. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, aseguró que reforzarán las sanciones contra Bielorrusia y contra quienes cooperen en la agresión militar de Rusia a Ucrania. Borrell reconoció que las sanciones tendrán repercusión hacia los europeos. Sin embargo, dijo que hay que pagar este precio hoy porque mañana será mucho más alto todavía. Igualmente, el representante de la Unión Europea anunció la creación de una cámara de compensación para ofrecer ayuda a Ucrania. Los ministros de Defensa se han centrado en coordinar esfuerzos para que surtan efecto todas las iniciativas bilaterales junto con nuestra financiación. Y se crea una cámara de compensación, una clearing house, para seguirle, por una parte, el rastro a las solicitudes de Ucrania para ir atendiéndolas y conjugándolas con lo que pueden ofrecer los Estados miembros para garantizar un máximo de eficacia y de coordinación de nuestra ayuda. Al hacerlo, esta célula, esta cámara de compensación, trabajará en cooperación con la OTAN. Ucrania también pide ayuda en términos de inteligencia especial. Nosotros hemos movilizado el centro satélite que está situado en Madrid para hacerlo. Por su parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que debe defenderse el derecho internacional humanitario y están enfrentando una enorme crisis regional con consecuencias terribles, agregó Guterres, al tiempo que destacó que los ataques han sido dirigidos también a estructuras civiles. Aunque los ataques rusos se dice que en general son contra las instalaciones militares, tenemos recuentos fiables de que han sufrido daños metas no militares, metas civiles. La escalada de esta violencia que ha resultado en muertes de civiles, incluidos los niños, es totalmente inaceptable. Basta, basta. Durante la reunión extraordinaria de la ONU sobre la invasión a Ucrania, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, afirmó que las operaciones militares especiales rusas responden a un derecho de legítima defensa con respecto a un régimen que desea tener armas nucleares y unirse a la OTAN. Además, Nevencia manifestó que en las redes sociales se ha desencadenado una guerra de desinformación y negó el ataque a estructuras civiles. En las redes sociales contra la Federación de Rusia se ha desencadenado una guerra de información sin pruebas sobre la destrucción de infraestructura civil por los militares rusos. Ello no existe. Los ataques ucranianos y los ataques accidentales demuestran que los nacionalistas ucranianos están llevando a cabo esta violencia. Las redes sociales muestran manuales de capacitación, cómo crear noticias falsas para manchar a nuestra operación. Por su parte, el representante de Ucrania, Serhiy Kyslytsya, manifestó que Rusia eligió la guerra en busca de grandeza geopolítica y se ha lanzado una ofensiva militar contra un vecino más pequeño porque querían invadir. Asimismo, señaló la similitud a la Segunda Guerra Mundial y a Putin lo comparó con Hitler. El nivel de emergencia con respecto a la seguridad mundial es semejante a la de la Segunda Guerra Mundial, o incluso es más alto, porque el orden de Putin ha hecho que estuvieran ya en guardia los arsenales nucleares. Es una locura. Quiere matarse, pero para eso no necesita el arsenal nuclear. Tiene que hacer lo que hizo el señor de Berlín en un búnker en mayo de 1945. ¿Qué tal, amigos de la emisión central de BPI TV? Es un placer acompañarles. Suficiente es suficiente, ha dicho Antonio Guterres al referirse a la guerra que ha emprendido Rusia en contra de Ucrania. El secretario general de la ONU habló ante una asamblea general que se reunió de forma extraordinaria para abordar la invasión rusa y para someter a la consideración de la plenaria la resolución de condena que este fin de semana fue vetada por la Federación de Rusia en el Consejo de Seguridad.
En su discurso, Guterres pidió a las tropas rusas regresar a sus cuarteles. Del mismo modo, calificó como inconcebible la posibilidad de que Rusia emplee sus armas nucleares. Las declaraciones del máximo representante de las Naciones Unidas se produjeron un día después de que el presidente Vladimir Putin pusiera en alerta a sus unidades de defensa nuclear. La decisión del jefe de Estado representa la respuesta de Moscú a una OTAN que activó su fuerza de respuesta rápida y a una Unión Europea que por primera vez en su historia ha brindado asistencia militar colectiva a una nación aún no afiliada. El envío de armas por parte de Europa se suma al veto que el grupo de los 27 impuso a los aviones con bandera rusa y a la decisión de desconectar a ciertas entidades financieras rusas del SWIFT, la red que permite a las instituciones bancarias comunicarse entre sí. La medida, que dificultará las transacciones desde y hacia Rusia, golpeará la economía de ese país, pero también podría tener efectos adversos en una Europa que, energéticamente hablando, depende en mucho del gas ruso. A la par de estos acontecimientos, delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron en Bielorrusia, muy cerca del río Pripyat. Aunque esa negociación tiene una baja probabilidad de éxito, el mundo espera que se llegue a un entendimiento que detenga la guerra. Dentro de Ucrania, las cifras oficiales dan cuenta de la muerte de más de 300 civiles, mientras que la cantidad de heridos sobrepasa los 1.600 individuos. Con pasajes que rondan entre los 3 y los $45, cientos de caraqueños decidieron salir en esta época de carnavales a otras ciudades del interior del país. El día de hoy hicimos un recorrido para ver cómo se encuentran los principales terminales terrestres de la ciudad capital. En el terminal de la Bandera eran pocas las personas que este lunes buscaban salir de Caracas. Vamos hacia la vía de Puerto Cabello. Voy a eso, a ver qué consigo, a ver si consigo directo o vía Valencia. Maracay, no sé porque todavía no sé el precio todavía. Pero antes, en diciembre estaba en $3. Un trabajador de ese lugar aseguró que las rutas cortas eran las más buscadas. Llegar a ciudades como Valencia o Maracay ronda entre los $3 y $5. Un pasaje para Maracaibo cuesta aproximadamente $35 y hacia San Cristóbal o Mérida unos $45 o $50. Muy poco. Valencia, Maracay más que todo. Y Barquisimeto. No, mira cómo está esto solo. No hay así mucha afluencia de pasajeros. No, el viernes sí, el viernes y ayer un poco, pues. Pero ya hoy no, ya la mayoría de la gente está prácticamente relajada, pues. Muy poco, sí están viajando, pero no muy poco. En otros terminales terrestres privados de la capital, la desolación marcó la pauta de este lunes de carnaval. 10, 20 pasajeros que llegan aquí. ¿Diariamente? Sí, porque llegan como 3 autobuses. Maracaibo y 2 zonas de los Andes. Mira, ahí se dejaron como 5 personas. Vacío. Este operativo Carnavales Bioseguros 2022 se mantendrá durante todo el resto de la semana para así esperar que retornen los caraqueños que hayan salido de la ciudad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente Volodymyr Zelensky firmó la solicitud de entrada de Ucrania como miembro de la Unión Europea y expresó que es un momento histórico para su país. Mientras tanto, este lunes se reportaron explosiones en el centro de Kiev a eso de las 6:40 de la noche, hora local, y seguido sonaron sirenas en toda la capital de Ucrania. Además, un barrio residencial de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, fue atacada con cohetes rusos, informó CNN. En Kharkiv, las autoridades han informado la muerte de 7 personas y 44 heridos, la mayoría civiles. La Marina de Ucrania aseguró que los defensores de la isla de las serpientes están bien, aunque tras 2 ataques rusos la isla quedó completamente destruida. Por su parte, Canadá enviará $25 millones en ayuda militar a Ucrania, además de proporcionarle 2 aviones de transporte aéreo táctico y un equipo de unas 50 personas para ayudar en los esfuerzos de la OTAN en Europa.
Reino Unido ordenó prohibir el acceso a los buques con bandera rusa y aquellos fletados o que sean propiedad de rusos, anunció el Ministerio del Transporte. Además, una guerra tecnológica es la solicitud de varios gobiernos a las grandes plataformas como Meta o YouTube para bloquear a los medios de comunicación oficiales del Kremlin. Por su parte, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos a no viajar a Rusia y a quienes estén en ese país o en Bielorrusia salir de inmediato. Mientras tanto, la Casa Blanca movilizó unos 150 soldados a Polonia entrenados para operar equipos militares pesados. Cabe destacar que el gobierno de Joe Biden sancionó al Banco Central de Rusia, impidiendo acceder a los fondos en Estados Unidos. Las consecuencias de las sanciones ya iniciaron. El rublo, moneda rusa, se desplomó en sus mínimos históricos en el mercado Forex, que cayó casi un 30% frente al dólar y el euro. El Banco Central de Rusia aumentará la tasa de interés de referencia de 9,5% a un 20% y además el gobierno de Putin prohibió a sus residentes hacer transferencias de divisas al extranjero. En la sesión del Parlamento Europeo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue recibido con aplausos. Los diplomáticos dieron una ovación de unos 2 minutos a Zelensky. El presidente ucraniano hizo una intervención por video donde destacó la valentía de los ciudadanos de su país al enfrentar y resistir los ataques rusos para sobrevivir y tener libertad. Además, Zelensky pidió considerar a su país como una opción europea. Estamos teniendo que poner en la encrucijada a las personas que tienen y que son un valor para nuestro país. Ucrania y sus ciudadanos tienen que sentirse orgullosos. Muy a menudo decimos que lo conseguiremos y hoy no solamente ustedes han hablado de ese orgullo, sino que lo han visto. Nosotros damos la bienvenida a todo el mundo y estoy convencido, estoy seguro de que, como se dice en una expresión ucraniana, la opción europea de Ucrania es nuestra opción, es aquello a lo que nos dirigimos. Por lo tanto, a mí me gustaría escuchar por su parte hacia Ucrania, hacia los ciudadanos ucranianos, esa opción de Ucrania para y hacia Europa. El pasado lunes, Zelensky firmó una solicitud para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Durante su discurso afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, no reconocerá que están atacando infraestructuras civiles, aunque solo este lunes murieron 16 niños. Por su parte, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, aseguró que no van a abandonar los derechos humanos por la dependencia de gas ruso. Tenemos que entender que para la paz tenemos que estar ahí, pero tenemos que ser dos, pero que para la guerra basta con uno, y es justo lo que Putin nos dice. Por eso tenemos que aumentar nuestra capacidad disuasoria de manera considerable. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de disuasión para impedir la guerra. No vamos a abandonar la defensa de los derechos humanos y de las libertades por ser dependientes de Rusia. Y tenemos que empezar a trabajar con celeridad, como propone la Comisión, para eliminar esta dependencia. Por su parte, más de 140 diplomáticos abandonaron la Cámara del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y como medida de protesta por la invasión militar ordenada desde el Kremlin contra Ucrania. En un video publicado por la representante permanente de Austria ante las Naciones Unidas, Elisabeth Tichy,
Weisberger. Se puede observar a los diplomáticos salir de la sala debido a que se negaron a escuchar el vano intento del canciller ruso Lavrov de justificar una agresión militar inaceptable, señaló la embajadora austriaca. Cabe destacar que el ministro ruso iba a viajar a Ginebra, pero anuló su visita debido a las sanciones que le prohíben sobrevolar en países de la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de la OTAN se reunirán de forma presencial este próximo viernes para tratar la agresión rusa a Ucrania. El secretario general del órgano, Jens Stoltenberg, recalcó en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en la base aérea militar polaca de Lask, que la OTAN no va a ser parte del conflicto y no enviará tropas a Ucrania o mover aviones al espacio aéreo ucraniano. Los aliados están prestando todo tipo de apoyo militar a Ucrania, además de ayuda humanitaria y económica. Por su parte, en Kiev, capital de Ucrania, al menos 5 muertos dejó un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea Rusa contra una torre de televisión en esa ciudad. La información fue confirmada por el Servicio Estatal de Emergencias en su página de Facebook. El suceso también dejó a 5 personas heridas, según la policía ucraniana. Mientras tanto, en la ciudad Kharkov se contabilizaron unos 10 muertos y 35 heridos por un nuevo bombardeo ruso. El ministro de Defensa ucraniana, Oleksiy Reznikov, dijo que Rusia prepara una operación informativa y psicológica a gran escala, ya que su objetivo es romper la resistencia de los ciudadanos y soldados ucranianos con mentiras, y anticipó la difusión de documentos o videos falsos de los líderes militares y políticos de Ucrania que han acordado rendirse, señaló Reznikov. En Rusia, más de 6.000 personas han sido detenidas por protestar contra la invasión a Ucrania. El mayor número de detenciones se concentra en la capital Moscú y en otras ciudades como San Petersburgo o Nizhny Novgorod. En San Petersburgo, las detenciones dejaron al menos 3 heridos, según la ONG OVD Info, que hace seguimiento de las detenciones políticas. Denunció abusos por parte de la policía, que fotografía y toma las huellas dactilares de los detenidos y los amenaza con abrirles causa por insubordinación. Por otro lado, la Agencia para los Refugiados de la ONU confirmó este martes que al menos 660.000 personas escaparon de Ucrania en los últimos 6 días para huir del conflicto desatado tras la invasión rusa. El órgano advirtió que esta situación podría ocasionar la mayor crisis de refugiados de este siglo en Europa. La ACNUR también confirmó que está trabajando rápidamente para responder a la emergencia de desplazamiento hacia Polonia, Hungría, Moldavia, Rumania y Eslovaquia. Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, aseguró que las tropas de su país no lucharán en Ucrania contra Rusia y señaló que los esfuerzos militares están en territorio de la OTAN como una medida defensiva. Por su parte, Estados Unidos propuso expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Anthony Blinken, secretario de Estado, manifestó que no es razonable que un Estado miembro de la ONU intente apoderarse de otro Estado miembro de la ONU, en referencia a Rusia y Ucrania respectivamente. Nicolás Maduro manifestó su apoyo a Rusia en la operación militar especial en Ucrania durante una llamada telefónica con el presidente Vladimir Putin. Maduro también condenó las acciones de Estados Unidos y la OTAN, que calificó como desestabilizadoras. Putin aseguró que la operación es para proteger a los civiles en Donbass y el reconocimiento de Lugansk y Donetsk como repúblicas, territorios que son parte de Ucrania con líderes prorrusos. Por su parte, Maduro destacó la importancia de contrarrestar la campaña de mentiras y desinformación que difunden los países occidentales. Abordaron además asuntos de asociación estratégica bilateral y la implementación de proyectos conjuntos.
Los superhéroes y las princesas tomaron los principales parques, plazas y bulevares de la ciudad de Caracas en el último día de carnavales. Los caraqueños aprovecharon de salir con sus hijos y esto fue lo que nos contaron. El Paseo de los Próceres y el Parque Generalísimo Francisco de Miranda o Parque del Este fueron algunos de los lugares visitados por los ciudadanos. Para que compartan con otros niños y vean esas tradiciones que también tuvimos nosotros cuando eran pequeños, cuando éramos pequeños, de pasear por los próceres, de ver las comparsas y todas esas cosas más tradicionales, Porque es una tradición que tenemos nosotros los venezolanos. ¿Cree que las tradiciones Eso nunca va a cambiar en nosotros. El venezolano eso nunca cambia. Para traer a despejar a la niña un rato por acá. Hoy es que vamos saliendo y bueno, vamos a ver cómo la pasamos por acá en el parque el día de hoy. Sin embargo, esta situación contrasta con lo que narran los comerciantes de los kioscos aledaños al Parque del Este, quienes aseguraron que sus ventas se han mantenido bajas pese al asueto. Nada, nosotros mira que estamos al último, ya usted puede verlo, no es mentira. Pese a las dificultades y las condiciones económicas, no mueren este tipo de tradiciones. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El gerente de fronteras de la presidencia de Colombia, Lucas Gómez, dijo que esta prerrogativa que se les está dando a los venezolanos profesionales constituye un avance en el proceso de integración de esta mano de obra calificada. Nosotros estamos convencidos que una de las barreras que persistían para la integración y la plena inclusión socioeconómica de los migrantes era la ausencia de homologación de títulos. Es decir, que hay mucho profesional migrante en nuestro país que no ha podido ejercer su profesión porque o está en el ámbito de una profesión regulada, en donde necesita la homologación de su título para poder ejercerlo, o simplemente también el mercado pues necesita una garantía de que el documento que están presentando es un documento válido por el Estado colombiano. Los venezolanos con grado universitario que quieran ejercer en Colombia están tramitando todo a través de la web de la Embajada Interina de Venezuela en esta nación. Debes inscribirte en el registro único consular de la Embajada de Venezuela en Colombia. Puedes hacerlo con tu cédula de identidad venezolana, con tu pasaporte venezolano. Solamente te va a pedir tu número de cédula y ahí debes cargar toda tu documentación. Título universitario, notas certificadas y en el caso de salud, lo que son los certificados del internado rotatorio. Nosotros recibimos esa información, debes subirla en PDF. Recibimos esa información, la procesamos, la verificamos y posteriormente emitimos un documento que es una certificación consular que viene a sustituir la apostilla venezolana y con ese documento en PDF que tiene todos los parámetros de seguridad, tiene una firma digitalizada registrada en una empresa que registra las firmas en Colombia, vas a la página de la Cancillería y cancelas 21.000 pesos por documento y recibes una legalización, que es la que te permite esa legalización más el documento de la embajada ir hacia el Ministerio de Educación y hacer tu proceso de convalidación. Fransmir Astudillo es una médico venezolana que ya hizo su trámite y está a la espera de la convalidación para poder ejercer libremente su profesión en Colombia. Me dijeron, una vez que tengas la convalidación, nos llamas porque tu título, tu hoja de vida es muy buena y me quieren dar trabajo, pero no pueden porque se pueden meter en problemas legales. Las personas interesadas en convalidar sus títulos profesionales tienen hasta este 31 de julio para poder realizar este trámite, tanto ante las autoridades del gobierno del presidente Iván Duque como la Embajada Interina de Venezuela en Bogotá. Es una oportunidad única de poder ejercer en este país de acogida la profesión para la cual se han preparado. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. 141 votos a favor, 35 abstenciones y 5 votos en contra, que corresponden a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea. Los diplomáticos celebraron con aplausos la aprobación de la resolución de la ONU que condena la invasión de Rusia a Ucrania. El resultado de la votación es el siguiente: 141 a favor, 5 en contra, 35 abstenciones. El proyecto de resolución A/S11/L1 queda adoptado. El representante de la Unión Europea ante la ONU, Olof Skog,
recordó que la semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU no pudo actuar contra la invasión de Rusia a Ucrania debido al voto aislado de la Federación Rusa. Sin embargo, lo que quieren los miembros de la ONU es parar la agresión, señaló Skok. Damos las gracias a todos los países que lo apoyaron. La decisión es clara, el mundo ha hablado. El gobierno ruso debe detener la agresión inmediatamente, retirar sus tropas militares y respetar las reglas de la Carta de las Naciones Unidas que se aplica a todos de manera igualitaria. En los últimos días, la brutalidad de la invasión rusa y la complicidad de Belarus han alcanzado un nivel inimaginable, con ataques indiscriminados contra ciudades ucranianas. Están causando muerte y destrucción entre civiles. Por su parte, el representante de Dinamarca señaló que Ucrania no está sola y se mostró a favor de la resolución. Terminamos repitiendo las palabras de un manifestante pacífico que escribió en su letrero: si Rusia deja de luchar, no habrá más guerra. Si los ucranianos dejan de luchar, no habrá más Ucrania. Gracias. Asimismo, el Líbano también se manifestó a favor porque cree en los principios de la Carta de la ONU y aseguró que su país ha pasado por invasiones y sabe muy bien lo que significa la devastación. Por eso no nos tomamos a la ligera nuestra decisión de hoy. Sabemos lo que sucede en una guerra. Sin embargo, sabemos que las guerras estallan no solo cuando no se pueden prevenir, sino cuando las voces a favor de la guerra suenan más fuerte que las voces en contra de la guerra. El Líbano, un país con apego a la paz, disfruta de buenas relaciones con todas las partes del conflicto, con Rusia y Ucrania. Y en este espíritu lanzamos un llamado a todos para que vuelvan a la lógica de la paz. Por su parte, China se abstuvo en la votación. También lo hicieron Irán, Cuba, Nicaragua y Kazajistán. Venezuela se mantuvo ausente. El representante chino aseguró que su posición es coherente e inequívoca. Nuestra posición en relación con la situación en Ucrania es coherente y inequívoca. Creemos que la soberanía e integridad territorial de todos los países debe ser respetada y que las contiendas internacionales las desavenencias internacionales deben resolverse conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora es necesario aliviar la situación sobre el terreno en la medida de lo posible para evitar una escalada adicional. En el séptimo día de invasión rusa se conoce que más de 2.000 civiles ucranianos han muerto y las ciudades de Kiev y Kharkiv recibieron ataques contra edificios. Además, las tropas rusas tratan de ganar el control de la pequeña ciudad sureña de Kherson. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió más ayuda para enfrentar las tropas rusas que avanzan a Kiev, específicamente un convoy de 64 kilómetros de tanques, vehículos blindados y artillería. Los equipos de CNN reportaron sirenas de ataque aéreo en las ciudades de Odessa y Uman la noche de este miércoles. El portavoz del ejército ruso, Igor Konashenskov, admitió la pérdida de 498 soldados y 1.597 heridos desde que comenzó la invasión a Ucrania la semana pasada. El Ministerio de Defensa presentó este miércoles su primer balance de soldados fallecidos desde que inició la guerra con el vecino país y aseguró que el ejército está haciendo un corredor para evacuar civiles de 3 ciudades ucranianas: Mariupol, Kharkiv y Kiev. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas sanciones a Rusia dirigida a 22 entidades relacionadas con la defensa rusa. Incluye a empresas que fabrican aviones de combate, infantería, misiles, vehículos aéreos no tripulados y sistema de guerra electrónica. Además, Blinken visitará Polonia, Moldavia y los países bálticos en apoyo a Ucrania. Sin embargo, la Casa Blanca reiteró a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Ucrania. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, invitó al ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a participar en la reunión que sostendrán el viernes en Bruselas los cancilleres de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Ese mismo día también está pautada un encuentro de cancilleres de la OTAN en la capital belga. La Organización Mundial de la Salud aseguró
que la movilización de miles de personas a raíz de la invasión rusa aumenta las probabilidades de que se propague la COVID-19. La Bolsa de Valores de Moscú no abrirá para cotizar este jueves por cuarto día, informó el Banco Central de Rusia. El politólogo y dirigente de Primero Justicia, Ángel Medina, explicó que la venta de petróleo venezolano se verá afectado por las sanciones impuestas a Rusia. La mezcla de ambos bloqueos y sobre todo el de Rusia, que es casi total, efectivamente ataca las finanzas nacionales. Para nadie es un secreto que el principal gestor o aliado financiero que tiene y petrolero que tiene Venezuela es Rusia. Al Rusia está bloqueado y al Venezuela está bloqueado, por supuesto, todo el intercambio, el comercio que se venía dando de la industria petrolera queda también golpeado, queda también limitado, y eso tiene un impacto directo en ya las finanzas mermadas y el potencial económico mermado que tiene el país en los últimos tiempos. Así que sí, la respuesta es sí. Este apoyo desmedido, además, sin ningún sentido, que ha dado Nicolás Maduro a Rusia, por supuesto que va a tener un impacto directo. Las sanciones que le están aplicando todo Occidente o el mundo le está aplicando a Rusia, va a tener un impacto directo en Venezuela. Por último, Medina aseguró que el apoyo de Nicolás Maduro a la invasión de Rusia a Ucrania generará más rechazo de la comunidad internacional a su administración. Durante el último trimestre del año 2021, la industria venezolana evidenció un crecimiento de hasta un 27%, llegando a niveles del año 2018. Así lo informó este miércoles Conindustria en la presentación de su informe sobre la coyuntura industrial 2021. Luigi Piccella, presidente de la institución, aseguró que a pesar de la situación actual en el país, la capacidad instalada de la industria ascendió, demostrando una tendencia creciente en el año. El hecho de estar a un 27% de la capacidad instalada en ese cuarto trimestre no refleja que hemos recuperado o ya estamos en el nivel óptimo de producción. Con ese 27% que estamos allí en ese trimestre, déjenme decirle que muchas empresas todavía trabajan a un punto de equilibrio, es decir, todavía no tienen utilidades, y si tienen utilidades, son utilidades muy pequeñas, muchas de ellas todavía trabajan a pérdidas. Piccella indicó que sectores como alimentos y bebidas, farmacéutico, caucho, plásticos y productos no metálicos han crecido durante el último trimestre. Sin embargo, este crecimiento aún no se compara con otros países de la región, donde la capacidad se encuentra en más del 60%. Esto gracias a los problemas que aún enfrenta la producción nacional. Queremos las mismas condiciones que se le da a los productos de afuera. Queremos las mismas condiciones que se le está dando al extranjero. Nosotros somos nacionales. No estamos pidiendo protección para la industria. No lo vamos a pedir, y sobre todo de Conindustria tampoco. Lo que no queremos es que eso siga, se mantenga esa protección, ese amparo a esos trabajadores en esas latitudes. Pese a que la Confederación de Industriales asegura que los datos son alentadores para el año 2022, piden voluntad política al Estado venezolano para que se beneficie a la producción nacional antes que a la importación. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gloriani Torres emigró a Colombia a los 19 años y desde entonces realizó varios trabajos como mesera y vendedora online. En tiempos de pandemia y desempleada, navegaba por internet cuando se le ocurrió una idea: comercializar en Bucaramanga chocolates y presentaciones premium muy originales. Yo me di cuenta del potencial que tenía esta idea. Fue cuando teníamos como un mes de haber empezado con Vainilla Cacao. Nosotros creamos una página en Instagram. Fue algo muy sencillo. Una página en Instagram, compramos unos empaques y mandamos a hacer unos stickers con los logos. Al mes de haber creado la cuenta, fue acá en Colombia el Día del Amor y la Amistad. Recuerdo que ese día habíamos 4 personas trabajando y no dábamos abasto. Fue una cantidad de pedidos increíble que se nos salía de las manos. Ha posicionado el concepto de chocolatería fina que nació en la ciudad de Bucaramanga y cuenta con una sucursal en Cúcuta, un equipo de trabajo dedicado y una pasión por la calidad y la responsabilidad en las entregas les ha permitido crecer. Ahora tienen envíos a todo el país. La temática de Vainilla Cacao es que son regalos personalizados y es una chocolatería muy romántica. Eso es algo que no se ve
todos los productos han sido de cero, creaciones de nosotros desde cero. Vainilla Cacao no solo genera ingresos, sino también empleos en una de las regiones más castigadas por la falta de puestos de trabajo en Colombia. Me siento muy feliz de trabajar en Vainilla porque Vainilla me ha permitido explorar todas mis habilidades, ser una persona creativa y qué mejor que pues tener un grupo de trabajo armónico. La visión de Gloriannis y su equipo es la de llegar a otras ciudades del país a través de sucursales propias. Iniciativas como la de Gloriannis son cada vez más comunes en este país. De hecho, un estudio elaborado en el año 2020 por organizaciones multilaterales estableció que 2 de cada 10 migrantes venezolanos ya tenía su propia iniciativa empresarial. El gran reto de las autoridades colombianas es la de llevar a la formalidad a la totalidad de las pequeñas y medianas empresas para que de esta manera puedan integrarse de forma efectiva al aparato productivo nacional. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Los ministros de Defensa de Ucrania y Rusia acordaron proporcionar corredores humanitarios para civiles y un posible alto al fuego temporal en áreas donde se esté realizando la evacuación, aseguró el jefe de la delegación rusa en la negociación con Ucrania, Vladimir Mendinsky. Este ha sido el primer acuerdo establecido. Otros temas que abordaron a fondo fue el militar y el internacional. Se espera una tercera reunión entre las delegaciones para más acuerdos. Más temprano, el presidente Vladimir Putin señaló que la operación militar avanza conforme al calendario previsto según lo planeado. Todas las tareas asignadas se han resuelto satisfactoriamente, expresó Putin. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió reconstruir el país cuando finalice la guerra y exigió a Rusia que pague por toda la destrucción que está causando su invasión. Zelensky también expresó que no es que él desea hablar con Putin, es que cree que tiene que hacerlo y el mundo debe hablar con Putin porque es el único modo de frenar la guerra. En Ucrania, al menos 227 civiles fallecieron y otros 525 resultaron heridos desde el inicio de la invasión rusa. De acuerdo con el último conteo de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aunque las cifras están muy por debajo de la realidad y las autoridades han presentado números mucho más altos. Tras la toma de la ciudad Kherson, el ejército ruso se dirige ahora a Odessa, la ciudad portuaria más importante de Ucrania y la tercera más grande del país. La inteligencia de Estados Unidos aseguró que se trasladan en buques de guerra desde Crimea, anexionada por Moscú, hacia Odessa. También el ejército ucraniano afirmó que una flota rusa formada por 4 buques de asalto anfibio se dirige hacia esa ciudad. Mientras tanto, bombardeos intensos se registraron en las ciudades de Kiev, Cherniv, Kharkiv y Mariupol. Por su parte, un alto funcionario estadounidense informó que Rusia ya habría trasladado un 90% de su poder de combate preestablecido según la cadena CNN. Canadá y otros países solicitaron la suspensión de la membresía de Rusia en la Organización Internacional de Policía Criminal, de la que forman parte 195 países. La medida se debe a que la cooperación internacional en materia legal depende del compromiso colectivo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el mutuo respeto entre los miembros de Interpol, expresó el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Por su parte, la Casa Blanca solicitó al Congreso estadounidense la autorización de $10,000 millones para más ayuda humanitaria y de defensa a Ucrania y el este de Europa. Además, Estados Unidos aplicó sanciones contra 8 oligarcas del gobierno ruso y sus familiares, entre ellos el presunto testaferro de Vladimir Putin, Alisher Usmanov, y al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. También el gobierno de Joe Biden prohibió la entrada a su territorio a 19 rusos y sus familiares por ser afines a Putin.
Buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, informó este jueves que cerca de 348 venezolanos se mantienen en Ucrania en medio del conflicto armado tras la invasión de Rusia. Hasta el último número que tenemos, y es muy preliminar, dado la guerra, evidentemente, y por supuesto la dificultad de nuestra infraestructura, y ustedes lo saben, un gobierno en resistencia, un gobierno encargado en dictadura, aproximamos 348. Guaidó también anunció la creación de una misión de médicos voluntarios venezolanos que viajarán en los próximos días a los puntos fronterizos de Ucrania para atender a los heridos y refugiados. En este momento tenemos 11, una misión de 11 que están dispuestos y saldrán en las próximas horas. No, están en el exilio la mayoría, o todos. En este momento estamos evaluando, además, poder ampliar esta misión para poder apoyar en los puntos de refugio. Ya varios embajadores de Venezuela que están, por ejemplo, en Bulgaria o en algunos otros países, ya tienen puntos de acopio y están colaborando activamente con los refugiados, y creo que sin duda, si para alguien hoy es profundamente sensible la situación de migrantes, de refugiados, del dolor que se siente, la lejanía es un venezolano. Por último, el líder de oposición rechazó de manera contundente y señaló sentirse avergonzado de la posición que ha tomado la administración de Nicolás Maduro con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que la afectación para Colombia llegará por 3 vías. La primera será por el canal financiero como resultado de una menor expectativa de crecimiento durante el presente año. Esto se reflejará en un menor precio de los activos, lo que presionará al alza el tipo de cambio. Así que deberíamos ver presiones en términos de un aumento del precio del dólar para el caso colombiano, y también un deterioro eventual del rendimiento de los activos financieros en el país. En segundo lugar, el conflicto presionará al alza algunos commodities como el petróleo, el gas, fertilizantes y rubros agrícolas, como el trigo o el maíz. El peso como productores de Ucrania y Rusia se hará sentir en los mercados mundiales. Ucrania es un país muy importante a nivel mundial en términos de la oferta de varios productos agropecuarios, incluyendo el maíz, y Rusia es un jugador muy importante en términos del gas, el petróleo y el trigo. De hecho, representa más del 16% del total de la oferta mundial del gas y cerca del 12% de la oferta mundial del petróleo. La disminución de las expectativas económicas a nivel mundial trastocará a todos los países. Por esta tercera vía se podrían comprometer las proyecciones que Colombia se había fijado para 2022 en aspectos cruciales para la población. Naturalmente, uno muy importante tiene que ver con el aumento de la inflación, que viene al alza ya desde hace varios meses, en enero alcanzando niveles cercanos al 7%, en materia de alimentos ya llegando casi al 20%, y el aumento del precio de los fertilizantes podría ser un canal a través del cual infortunadamente tengamos presiones adicionales al alza en los precios de los alimentos. La magnitud de las consecuencias económicas va a depender de la gravedad y la duración del conflicto entre Ucrania y Rusia, y esto se va a ver expresado por el alcance de las acciones bélicas y de las sanciones económicas que Occidente le está infringiendo a la economía de Rusia. En este sentido, Colombia, al igual que la mayoría de los países del mundo, es un mero espectador. Desde Bogotá, Alexander Loaiza, BPI TV. La encuesta nacional de hospitales en su nuevo informe registró un 44% de desabastecimiento en las salas de emergencia. También reportó 70% en las salas de quirófano. El informe de la organización, creada en 2014 por médicos venezolanos, también reportó que más del 30% de los trabajadores de los hospitales no poseen tapabocas y 21% sin guantes. También presentó un 37% de inactividad en los servicios de rayos X que sirven para hacer placas de tórax y que pueden ayudar a los pacientes con COVID en su diagnóstico. Encuesta Nacional de Hospitales es una red integrada por médicos venezolanos creada en 2014. La organización denuncia irregularidades en los centros de salud. En su informe publicado este jueves, el órgano aseguró que brindó asistencia humanitaria en 332 municipios de Venezuela gracias al trabajo coordinado con 132 organizaciones. El objetivo de la acción humanitaria es dar respuesta a los más vulnerables en materia de salud, educación,
agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, protección, nutrición y alojamiento. El año pasado, la respuesta humanitaria recibió $374,4 millones para 18 donantes internacionales. Esta cifra representa un aumento del 121% desde 2019. El Plan de Respuesta Humanitaria 2021 obtuvo 37% de $708,1 millones requeridos. La Oficina de la ONU coordina la respuesta humanitaria con autoridades nacionales y locales. Durante el año 2021, solamente 8 vehículos fueron ensamblados en Venezuela, una cifra alarmante que incluso siguió bajando en este 2022 cuando no se han reportado ensamblajes de este tipo en el país. Así lo explicó Omar Bautista, presidente de FABEMPA. Y eso es una cantidad muy pequeña. Normalmente en Venezuela se ensamblaban alrededor de 100.000 vehículos cada año, y vemos pues como el ensamblaje de vehículos ha desaparecido. Y eso es una situación que nos afecta mucho como fabricante de autopartes, porque en el pasado reciente, el ensamblaje de vehículos representaba el 42% de la venta de las autopartes nacionales. Nosotros suministramos autopartes nacionales para el ensamblaje de vehículos y actualmente es cero. Para Bautista, esto constituye un grave problema para la industria de autopartes en el país y sucede en parte ya que desde el Ejecutivo se ha priorizado la exoneración de los impuestos a repuestos importados. Vemos con preocupación que el mercado nacional esté inundado de repuestos importados a causa pues de este decreto de exoneración. Entonces, la producción nacional de autopartes no se ha podido recuperar porque no encuentra espacio para su venta, su comercialización en el mercado nacional. La fabricación de autopartes nacionales se encuentra trabajando en alrededor de un 20% promedio. Hay algunas empresas que están por debajo, otras empresas que están por arriba de ese porcentaje. Tenemos todavía empresas paralizadas porque eran empresas que atendían el ensamblaje de vehículos, y como no existe ensamblaje de vehículos, entonces estas empresas se encuentran paralizadas. FABEMPA denuncia que en su mayoría estas autopartes importadas vienen de Estados Unidos, China o Brasil y no cuentan con los respectivos controles de calidad que permitan el buen funcionamiento de los vehículos. En autopartes sí estamos viendo pues con preocupación que el 80% de la importación de repuestos proviene de China. Y bueno, nos preocupa porque hay productos que no tienen dudosa calidad, presentan dudosa calidad y aparentan pues un menor costo, un menor precio, pero a la larga es un repuesto que va a tener una duración más corta que un repuesto nacional, que tú tienes una garantía en calidad y en el reclamo que tú puedes hacer para un cambio, una posibilidad de cambio que pueda requerir de un repuesto nacional. Desde FABEMPA solicitan que se excluyan del decreto de exoneración 64 códigos arancelarios correspondientes a autopartes nacionales, ya que se crea una competencia desleal frente a la importación de repuestos y piden una disminución del encaje legal que permita el financiamiento para la compra de materias primas. Según datos de FABEMPA, un 40% del parque automotor del país se mantiene inoperativo, esto en parte a la falta de repuestos o falta de recursos de la población para mantener sus automóviles. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Durante el Consejo de Seguridad de la ONU, convocado de manera extraordinaria, la Secretaría General de ese organismo instó a Rusia y a Ucrania a seguir negociando y progresar con urgencia. Tras los ataques rusos durante la noche del jueves, los sistemas de seguridad de la planta nuclear de Zaporilla no quedaron comprometidos, informó Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, la organización aseguró ante la ONU que de llegar a realizar una operación sería únicamente en el contexto de la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania. Que esta misión del OIEA, sí, efectivamente llega a producirse, no tendrá nada que ver con las facetas políticas y diplomáticas que son competencia del Consejo de Seguridad. Esta misión estaría estrictamente circunscrita a la seguridad de las instalaciones nucleares en Ucrania
que evidentemente, y como han indicado los hechos, bajo un peligro constante de sufrir daños y accidentes. Asimismo, Estados Unidos solicita a Rusia que retire sus tropas de la central nuclear, ya que amenaza la seguridad de civiles en Rusia, Ucrania y Europa, además para poder tratar a los heridos tras los ataques y hacer cambio de operadores de Zaporilla. La representante de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, expresó que las centrales nucleares no pueden ser parte del conflicto. Las centrales nucleares no pueden convertirse en parte de este conflicto. Es fundamental que haya electricidad en la central nuclear, ya que los generadores de reserva y de combustible, así como los conductos de transmisión, Rusia tiene que detener cualquier uso de la fuerza que pueda poner en peligro los 15 reactores que funcionan ahora mismo en Ucrania o que puedan interferir con la capacidad del país a la hora de mantener la seguridad y la protección de las 37 centrales nucleares y la población que vive cerca de ellas. Por otro lado, Rusia negó los ataques a la planta nuclear ucraniana, asegurando que es un intento de Kiev y sus aliados occidentales de crear una histeria artificial de lo que sucede en Ucrania. El representante ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, aseguró que personal ruso experto se encuentra en la central nuclear de Zaporilla y la situación es similar en Chernobyl. Insisto una vez más en que el peligro para la población civil de Ucrania no procede de Rusia, sino de los nacionalistas ucranianos que mantienen rehenes a la población de grandes ciudades ucranianas y llevando a cabo acciones de sabotaje y provocación, una de las cuales la estamos discutiendo ahora. Y después de ello tratan de echar la culpa a Rusia. El incidente de ayer en la central de Zaporilla es un ejemplo claro de esto. Y su reacción a este incidente y su intención de convertirlo en un escándalo global, estimados colegas occidentales, no tengan duda de que radicales y extremistas en Ucrania estaban y están bajo su protección y su guardia. Tienen carta blanca por parte de ustedes. Mientras tanto, Ucrania pide prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de su territorio y asegura que su cuerpo de inspectores no tiene acceso a la central nuclear de Zaporilla. El cuerpo de inspectores de Ucrania no tienen acceso a la central nuclear de Zaporilla ahora mismo. Los cambios en la situación en la radiación no se han registrado de momento. El sistema de control de nivel de radiación de la central nuclear de Zaporilla no ha informado de cambios. Pedimos que se estudie la cuestión de la protección de las centrales nucleares y otra infraestructura crítica. Las sanciones más drásticas, un paquete total como nunca se ha adoptado entre Norteamérica y la Unión Europea, anunció Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, quien también aseguró que la Cruz Roja y la ayuda humanitaria no ha podido ingresar a Ucrania por los bombardeos. Putin tiene que permitir que la ayuda humanitaria entre en Ucrania. La Unión Europea va a dar acceso a todos. Y cientos y miles de personas ya están llegando a nuestras fronteras y se están distribuyendo entre diferentes Estados miembros que, insisto, vienen de Ucrania hacia la Unión Europea. 3 guardias nacionales ucranianos murieron en los combates de Nerodar, la ciudad donde tomaron la central nuclear de Zaporilla. Un asesor del Ministerio del Interior aseguró que la situación está cambiando dinámicamente en esa ciudad y continúan la batalla a pesar de que las fuerzas rusas controlan el perímetro de la central nuclear. Más civiles ucranianos muertos. Entre las nuevas víctimas se cuentan 3 niños y 2 adultos en un ataque ruso. Se incendiaron unas 8 casas en una localidad al suroeste de Kiev, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El Fondo Monetario Internacional aseguró una respuesta rápida a la solicitud de financiamiento de emergencia de Ucrania y expresó su apoyo al presidente Zelensky y al pueblo, manifestó Kristalina Georgieva.
El conflicto entre Rusia y Ucrania podría tener potencial para tener un impacto en la inflación estadounidense, manifestó Mary Walsh, secretario de Trabajo de la Casa Blanca. Además, más empresas norteamericanas cortarán sus vínculos con Rusia, aseguró a CNN. La Red de Escuelas de Fe y Alegría llamó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a un pacto por la educación. Esto lo hizo en el marco de la celebración de su 67 aniversario. Desde la institución advirtieron la necesidad de superar el conformismo de la familia venezolana respecto a la calidad de la educación en Venezuela y denunciaron que este derecho se encuentra en retroceso. El derecho a la educación tiene que ser algo que lo vivamos y que lo hagamos presente con nuestro compromiso vital de todas las instancias. Y por eso seguimos haciendo un llamado a la sociedad, al Estado, primer responsable, a los empresarios, a los grupos, a las comunidades organizadas, a las comunas, a los consejos comunales, a todos, para que haya condiciones y salarios dignos. Con respecto a cifras, desde Fe y Alegría destacaron que el abandono por parte de los docentes en las aulas de clase se encuentra actualmente en un 15% y la deserción escolar en un 2%, siendo los estados más afectados Táchira, Zulia y Bolívar. ¿Dónde tenemos la mayor fuga de personal? En media general y media técnica, en los profesores por áreas de formación. Ahí es donde tenemos la mayor fuga de personal. Además, hay que considerar que cada vez hay menos egresados de las universidades de profesionales en estas áreas. Por lo tanto, estos profesores son los más demandados. En este sentido, manifestaron que se maneja el proyecto de crear un observatorio educativo que les permita ir midiendo la situación y tomar acciones positivas que estén en concordancia con la filosofía de la institución. El observatorio es una idea bastante avanzada, o sea, todavía no está en práctica, pero sí queremos hacerla y queremos, a veces los observatorios son como para ver lo malo y nosotros no queremos eso. Vamos a ver lo que no está bien, pero queremos ver las buenas prácticas y ver cómo con las buenas prácticas vamos mejorando las condiciones no solamente del que observa, sino del país, ¿no? Por último, exhortaron a las empresas de telecomunicaciones del país a brindar planes de conectividad para maestros y así puedan mitigar los costos de la educación en línea. En la actualidad, al menos 103.408 niños y adolescentes son atendidos en 177 escuelas pertenecientes a Fe y Alegría. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos redactó el informe. Alertan especialmente sobre la situación en las circunscripciones especiales de paz, donde los asesinatos contra líderes sociales y políticos siguen a la orden del día. Hay mafias, hay clanes, hay narcotraficantes y también gente que está peleándole a los líderes sociales la representación en las circunscripciones de paz y en otros espacios. Un ejemplo de ello ocurrió en las últimas horas con el asesinato del dirigente de Centro Democrático en el norte de Santander, José Mauricio Sepúlveda. Fue interceptado por sujetos frente a un colegio y le propinaron varios balazos. Para Indepaz, el Estado debe prestar atención a las advertencias de la ONU. El informe de Naciones Unidas alerta sobre graves amenazas a la vida en nuestro país, no solamente por asesinatos, masacres, sino también por desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades y un incremento exacerbado de las amenazas contra líderes y contra comunidades. Las amenazas a los procesos electorales en Colombia no solo tienen que ver contra la vida de las personas, también contra la pulcritud de las elecciones en sí, lo cual contribuye a su vez a que se genere más violencia. Hay amenazas y realidades de maquinarias para la compraventa de votos, para la captura de instituciones del Estado, para afectar incluso el conteo en las mesas, toda una máquina antidemocrática que tiene que ser contrarrestada desde el Estado y que desafortunadamente no se hace.
En medio de todo este contexto, el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional emitió un comunicado este viernes en el que anunció el cese al fuego entre los días 10 y 15 de marzo. Esto, según lo expresado en ese comunicado, es para contribuir a que las elecciones legislativas previstas para el 13 de marzo se desarrollen sin mayores contratiempos. En Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.